La Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio les da la bienvenida a Contacto Pedagógico, el programa que busca visibilizar las experiencias y el trabajo que realizan los docentes al interior de las aulas educativas diariamente para la construcción de un país mejor. Saludamos hoy en la mesa de trabajo a nuestro amigo, compañero Iván Martínez. Buenos días, Leumann, buenos días a toda la audiencia que empieza a conectarse en este momento. Les damos una vez más la bienvenida a este espacio Contacto Pedagógico. Los invitamos, como siempre, a participar de este diálogo, de este encuentro de saberes con el numeral Contacto Pedagógico. Así es, también nos acompaña en la mesa de trabajo nuestra directiva de la Central del Trabajo CTU STRAP, Hipatia Hurtado. Hola, muy buenos días a toda la mesa de trabajo. Buenos días, Luis. Buenos días, Leumann, profesor Iván. Y bueno, tenemos un invitado aquí muy especial. Estamos muy contentos de tener al profesor John Fajardo del Colegio Nueva Delhi, que nos comparte su experiencia pedagógica, Cuerpos que Hablan, prácticas artísticas para la construcción de una cultura de paz, en el marco de la implementación de la Cátedra de la Paz en los colegios públicos de Bogotá y además también como un trabajo de maestría en la Universidad Javeriana, en la maestría en educación. Bienvenido, profesor John. Buenos días, bueno, para todos los de la mesa. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos en esta mañana y pues vamos a hablar de paz y dar que también que los cuerpos hablen de este tema tan importante. Claro que sí, los invitamos a todas las personas que se conectan todos los viernes a las 10 de la mañana en este espacio que se llama Contacto Pedagógico a compartir con nosotros a través de comentarios, como lo dijo nuestro compañero Iván, de igual manera utilizando el numeral Contacto Pedagógico o si lo prefiere el numeral CTU Radio. Bueno, profesor John, cuéntanos un poco, contextualízanos un poco, ¿dónde queda el Colegio Nueva Delhi? ¿Hace cuánto trabajas allí? ¿De qué área eres docente? Bueno, pues el Colegio Nueva Delhi es un hermoso colegio que queda en la parte suroriental de la ciudad de Bogotá, en la localidad Cuarta San Cristóbal. Es un colegio que está encumbrado en medio de unas hermosas montañas, hermoso paisaje, al cual yo llegué en el año 2010 cuando entré a ser parte de la docencia en el distrito y soy del área de ciencias sociales. Ahí he venido trabajando, ya en este momento completo 9, ya voy para 10 años de estar en este hermoso colegio. Es un colegio que tiene bastantes necesidades, es un colegio por ejemplo que es sui generis en el sector. Cuando digo sui generis es porque es un colegio que no tiene encerramiento, entonces nuestro descanso es en la calle, compartimos cotidianamente con la comunidad, los espacios de recreación son limitados, pero esto además de pues si es una dificultad, pues es una oportunidad porque ha hecho que se fortalezcan los lazos con la comunidad y el trabajo mancomunado se nota más en ese tema con la comunidad porque estamos allí, compartimos todos los escenarios. Bueno, es importante, profe, empezar a entrar al contexto sobre su investigación y el contexto con la localidad. Específicamente usted nos hablaba que el colegio se encuentra en este hermoso paisaje ubicado en los cerros orientales de Bogotá, cerca o prácticamente sobre la antigua Vía al Llano, lo que históricamente nos conlleva o nos trae a recordar pues una serie de conflictos muy fuertes en esta localidad. La violencia desde los años 80 ha marcado esta localidad muy fuertemente, ya que recordemos que ese era un paso muy obligado de las FARC, hubo tomas guerrilleras cercanas a ese colegio o a ese barrio, y esto, usted retoma esto para hacer el trabajo que nos propone desde el arte y enfocado hacia la paz. Pues es inquietante que nosotros comenzamos junto con mi compañera Mabel Reyes, que ella es mi coequipera, y comenzamos a hacer un análisis primero del contexto. O sea, pues realmente la investigación llegó a nosotros después de haber trabajado con los chicos bastante tiempo. El tema de violencia es una situación recurrente en el barrio. Nosotros hemos vivido situaciones de temas de pandillismo, desapariciones de personas en el barrio, no solamente en Nueva Delhi, sino a sus alrededores. El tema de la violencia está ahí latente y sobre todo el hecho que varias de la población que ha llegado al colegio y que ha llegado al barrio son desplazados de la violencia.
no solamente de la violencia de los últimos años, sino también históricamente, como decías, desde los años 80, los años 70, realmente comienza a colonizarse esa zona, es porque llegan muchas personas desplazadas de los llanos, del Tolima, ¿sí? Y llegan a colocar sus asentamientos allí. O sea, el barrio es un barrio que surge de eso, de los residuos de la violencia, por decir así. Profe, ¿y cómo, pues digamos que partiendo de esa realidad, empezar a reconstruir a través del arte y a construir también una cultura de paz? Pues bueno, cuando comenzamos a hacer más bien como reflexivo el tema de la clase, de la pedagogía, surgió cuando comenzamos a todo ese tema desde el 2015 con el plebiscito para la paz, los ataques y las resistencias que se generaban frente al tema del proceso de paz con las FARC, pues comenzamos bueno, ¿y qué imaginación tienen los chicos sobre el proceso? Porque uno termina a veces haciendo como adulto un juicio un poco a priori de pensar, no, pues ellos la paz o el tema del conflicto ni los toca. Entonces yo recuerdo que una compañera, una amiga me dijo, yo, ¿por qué no hacemos un plebiscito allá y miramos qué es eso, qué imagen tienen de los chicos de la paz, a ver si la apoyan? Y pues uno comienza a decir, pues yo como docente social es claro, eso, el trabajo es fuerte, los chicos van a votar que sí, que la paz es fundamental, y oh sorpresa, hacemos el plebiscito y gana el no. Y eso para mí fue una cachetada, porque yo dije, yo ya llevo años acá, he trabajado con ellos, hablamos de por qué es importante construir escenarios de paz, y la cachetada es que ellos dicen, votan por el no. ¿Y usted cree que, digamos, que existe una influencia política e ideológica a través de las familias que llevaron a los niños a tomar ese tipo de decisiones? Pues primero es que hay algo claro, es que nuestros niños no ven noticias. Entonces, el acceso a la información frente a los temas políticos les genera resistencia, les parece una cosa aburrida, pero si escuchan en casa que papá dice, no, pasa así, pero no así, ¿cierto? Entonces eso pasa a mediar y comienzan ellos mismos a cuestionarse, bueno, pues sí, o no me parece justo, y entonces entran ellos a hacer uso de conceptos como si es justo o no es justo, si realmente va a haber paz o no, eso nunca se va a lograr. Entonces ese tipo de explicaciones, yo les hablaba a los chicos, les decía, mira muchachos, pero ¿por qué ganan? No. Entonces ellos mismos decían, no, porque es que en casa sí mi mamá dice que no, que eso nunca va a cambiar, que eso la paz se venía hablando desde décadas atrás y nunca pasa nada y siguen matando gente. Y yo decía, bueno, pero y entonces esa fue la primera cachetada. Entonces me hizo a mí poner en duda mi lugar como docente, que es lo que realmente estoy haciendo en el aula, y la otra es, venga, ¿y la escuela qué papel tiene en temas de paz? Sí, bueno, profesor, en este proceso de darle voz a los estudiantes, de contextualizarlos, de generar unas problemáticas para que ellos como que se desestabilicen de su zona de confort y empiecen a tomar conciencia de la realidad del país, de un país en guerra, entonces surgen unas narrativas, los niños empiezan a expresar sus ideas, a expresar sus emociones, y ustedes utilizan entonces el arte como esa herramienta. En la primera, veo que hay dos partes del proyecto. En la primera parte entonces se trabaja con unos maniquíes. Cuéntanos un poco por qué el maniquí, por qué la representación de un cuerpo y qué narrativas nos pueden expresar los niños. Pues bueno, entonces cuando surgen los resultados del no, dijimos, bueno, ¿qué conciencia tienen los chicos de qué es la paz? Entonces, pues para llegar a preguntarles, escriban una hojita qué es la paz, pues es un lugar muy tradicional. Es un lugar común. Sí, eso no. Entonces, en el colegio, digamos que a los chicos el arte les mueve mucho. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no utilicemos el arte como una manera para indagar qué es lo que ellos tienen de concepción sobre la paz? Entonces, ahí entra también parte de mi experiencia de vida. Yo desde muy pequeño yo trabajé en zonas para vender ropa. Y yo siempre, a mí el arte también me movía y decía, oye, estoy no hacer un trabajo con el cuerpo. Y entonces yo dije, pues hagamos maniquí, pues me parece un lugar chévere, a los estudiantes les gustaba, pero también apareciendo por el lado es que el tema del cuerpo en cuestiones de paz es fundamental, sobre todo porque es el primer territorio de violencia. ¿Por qué? Porque cuando hablaba uno con los chicos, ellos mismos comenzaban a contar, no, es que en mi casa hay violencia intrafamiliar, mi
mi mamá fue golpeada por mi papá. Y cuando hacemos la indagación de, bueno, ¿qué concepción tienen sobre la paz? Pues los chicos caían en lugares comunes. Entonces la paz es la paloma. La pacificación. Sí, exactamente. Entonces caen no, pues la paz es la paloma y como que todos viviendo junticos y felices. Y yo les decía, pero entonces la paz es la ausencia de la violencia o la ausencia del conflicto. Y si el cuerpo es nuestro primer lugar, nuestro primer territorio, ¿qué conflictos tenemos o qué violencia sufre nuestro cuerpo? Esa primera reacción dije, bueno, el arte nos posibilita descubrir que los chicos tienen ideas sobre la paz y sobre la violencia, pero que también es el resultado de procesos históricos y procesos culturales que le han venido diciendo que pues la paz es eso, la paz es todo como muy en calma, como que no hay conflictos, como que es un lugar prístino así, privilegiado. Entonces uno dice, bueno, realmente eso será la paz real. Y precisamente de ahí es donde uno puede ir analizando por qué gana el no en este tipo de plebiscitos, y es precisamente porque estamos configurados históricamente a pensar la paz desde ese modo, desde ese modelo de todo confort, donde no pasa ninguna cosa, en un país donde pasan muchísimas cosas y donde la violencia nos viene trasegando día a día y época tras época, que la hacemos y la normalizamos dentro de nuestro diario vivir. Los estudiantes, ¿cómo empiezan a reflexionar sobre la violencia ya vista o ya chocada desde sus cuerpos? Pues, por ejemplo, encontramos en ese primer Cuerpos que hablan, que fue cuando les pedimos que sobre un lienzo que es el maniquí escribieran a un muchacho que hizo un cuerpo femenino golpeado con palmas alrededor de su cuerpo. Entonces yo le preguntaba qué significa eso. Me dice, profe, es el abuso que sufren las mujeres. Yo me dije, no. Después en clase de Cátedra de Paz comenzamos a indagar. Bueno, hicimos un ejercicio que era muy hermoso, que era poner a los chicos que escribieran cuáles son sus cualidades y cuáles son sus debilidades, y la mayoría de los estudiantes se les facilitaba más hablar de sus debilidades. Y si eso lo relacionamos con temas del cuerpo, decían, no, es que yo soy fea, es que yo soy bajito, es que a mí me ponen apodos, me dicen el orejón, y uno decía, y esas cosas cuando uno o sea, cuando los chicos leían eso, algunos se reían y yo decía, venga, ¿por qué se naturaliza ese efecto? Entonces, sí, la violencia se ha ido naturalizando y comenzamos a hacer una primera hipótesis y decíamos, la escuela es un escenario de violencia. ¿Y por qué es un escenario de violencia? Porque los chicos comienzan a narrar, no, mire, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en el colegio no podemos ir al baño solos. Él decía, pero ¿por qué no pueden ir al baño solas? Pues normal, ¿no? Ir al baño. O sea, yo creo que ninguno de nuestra casa tiene que ir acompañado a su baño, porque usted dice, es un lugar, ¿cierto? Seguro. Me decía, profe, porque es que uno va al baño y uno o lo miran, o le empujan la puerta, ¿cierto? O uno es víctima de chicos o que te morbosean, de ser las mismas niñas. Tan así que uno me recuerdo que hay una experiencia de una niña que me dice, profe, es que es tan incómodo, pero ya es tan normal, pareciese que un niño chiquito de tercero me dice, uy, qué cola tan linda tienes, y le digo, oiga, respete, me dice, no, es que entonces, ¿qué quiere que yo me vuelva gay o qué? Entonces, ellos comienzan, los mismos desde pequeños comienzan a adoptar lenguajes y a naturalizar comportamientos, porque asumen que supuestamente el que no mira a una mujer de una manera, ¿cierto? Líder, pues no, ese man va a ser homosexual, ¿cierto? O si la niña no la mira, no, esa niña es fea, entonces no, entonces es la misma, o sea, comienzan a adoptar una serie de discursos y de prácticas. Tan así que una niña me dice, profe, es tan desigual la vida de nosotros, que como mujer, me decía ella, yo no entiendo por qué mi papá, mi hermano lo deja salir con su novia y lo deja quedarse en la casa de ella, pero yo no puedo salir con mi novio porque ella que dice que yo soy una niña y yo tengo que estar en la casa. Entonces comienzan a naturalizarse discursos y los mismos chicos comienzan a reproducirlos. Entonces la escuela no se vuelve un escenario donde se posibilite hacer un análisis crítico sobre ellos, sino donde también se ponen en juego esas mismas prácticas. Se vuelve una reproductora del sistema social. Eso sí es así. Profe, y sin duda todos los docentes que nos están escuchando y viendo en este momento se preguntan cuáles son esas estrategias puntuales que usted ha utilizado para fortalecer precisamente esa cultura de paz que tanto se necesita en el país. Pues bueno, la primera cosa es que es importante que
desarrollar o trabajar mancomunadamente entre todos los miembros de la comunidad educativa, trabajar el tema del desarrollo del ser, ¿sí? Porque estamos plagados de estrategias, de teorías que hablan sobre cómo desarrollar aprendizajes en los chicos, entonces hay que aprender cosas, pero lo más importante es que hemos perdido la capacidad de aprender a ser. Entonces los chicos no tienen la capacidad de enfrentarse a la misma realidad porque no han desarrollado la capacidad de conocerse, conocer quiénes son, cuál es su cuerpo, cuál es su relación con la misma realidad, cómo se pueden acercar a la vida. Entonces terminan ellos sencillamente memorizando cosas, que eso me recuerda algún ensayo de un filósofo colombiano que decía: el bachillerato se volvió una cosa de acumular cosas, y llega el día de presentar el examen, lo que hace uno es vomitarlas, y después ya me liberé y no me acuerdo de nada de eso, sigo con la vida, pero la escuela no pasó por mí, ¿cierto? Entonces eso. La segunda es que mirar, explorar varios caminos. El arte es muy potente, el arte te posibilita, ¿sí?, decir cosas de maneras diferentes, de decir cosas sin decirlas, de expresar cosas de la manera que te posibilita también hacer que otro las interprete y que pueda quizás construir otras interpretaciones, valga la redundancia, sobre lo que tú quieres decir. La tercera es generar una cercanía importante con los chicos. Es triste seguir viendo que en prácticas de aula el docente es sencillamente el poseedor del saber, y él dice: yo sé, y acá usted solo memoriza, usted solo copia, ¿sí? Es importante realmente restablecer la pedagogía y la didáctica en el aula, pero desde un diálogo horizontal, donde el chico también tiene cosas que decir, ¿sí? Y ahí está. Profe, es importante pues reconocer que este tipo de iniciativas, este tipo de investigaciones y de puestas en práctica dentro del aula tienen un efecto por fuera, un efecto en la comunidad. ¿Qué efectos ha tenido esta propuesta y cómo se han manifestado, pues, para abordarlos? Okay. Cuando surge Cuerpos que hablan dos, que habla acerca, el título que le dimos en esa vez con los chicos fue para hablar de paz hay que desnudar la violencia. Hicimos una puesta en escena con aproximadamente unos 18 maniquís en donde se hablaban de todos los temas: violencia de género, violencia simbólica también, hablábamos de violencia política, y cuando lo compartíamos con la comunidad las mismas madres comenzaban a decir: oiga, eso a mí me pasó. Yo tenía el caso de una madre que me decía: yo fui desplazada por la violencia, un hijo se me suicidó, había otra, un hijo se me suicidó. Cuando hablamos del tema del cutting, que es una cosa que hoy es bastante fuerte en los colegios, los chicos no encuentran cómo expresarlo y se cortaban. Nosotros participamos en la Universidad Javeriana en la Semana por la Paz y llevamos nuestra puesta en escena ya para que los mismos chicos hablaran con los universitarios. Y una muchacha se acercó a una de las chicas y le decía: me parece tan fuerte esto que yo necesito que mi amiga venga y lo vea. Y recuerdo que ese día Sofía, que es una de las chicas que trabaja con nosotros, le dijo: ¿por qué? Le dijo: porque es que ella se está cortando, ella se está autohiriendo, y es porque ella tiene problemas en su casa. Y entonces contó toda su historia y decíamos: qué impactante es que la obra de arte conecta narraciones, ¿cierto?, experiencias de la gente que va y se acerca y se siente interpelada y dice: oiga, a mí me pasó lo mismo, o yo conocí a alguien que le pasó eso. Y entonces comienzan a compartir sensaciones, emociones, que esa es la segunda parte del proyecto, que es cómo explorar las emociones, cómo darle vida, darle nombre a las emociones, y comenzaron a ver que realmente el tema de la violencia no es una cosa que ocurre allá con gente de otros lados, que no tiene nada que ver conmigo, sino que la violencia también me atraviesa, porque también hago parte, ¿cierto?, de esta comunidad y de este país. Entonces la violencia entra a mediar conmigo también y también me genera emociones. Entonces en esa experiencia ya fue importante porque la comunidad se acercaba y se sentía interpelada. También cuando lo hicimos en el barrio, la gente se sentía reconocida y decía: oiga, esto pasa. Y generar reflexiones como: necesitamos fortalecer a nuestros jóvenes
para que no caigan en situaciones que terminen llevándolo o haciéndolos perder, obviamente, lo que ellos quieren hacer. Sí, tú también nos cuentas entonces que pues un profesor de sociales en el tema de abordar las emociones en su propuesta pedagógica, qué limitaciones y qué oportunidades tenemos pues los docentes que no estamos formados en el área para abordar las emociones en la escuela. Pues imagínate que el tema de las emociones llegó a mi vida como por golpe, como toda la experiencia que hemos tenido acá. Uno generalmente cuando llega a un lugar y uno pregunta ¿cómo está? La respuesta es bien. Pero cuando una vez en un grupo, en la Universidad Javeriana, estuve en un curso, me decían ¿cómo te sientes? Yo decía me siento bien, me decía ¿pero qué es bien? Entonces comenzamos a indagar frente al tema de las emociones y yo decía, oiga, qué chévere llevarlo a los estudiantes esto. Pero el primer reto es que yo decía, yo no soy psicólogo y yo no tengo un manejo como profesional de esto, pero decía, pero siento la necesidad de abordar y indagar más sobre el tema, es porque a veces los chicos, las grandes dificultades de los estudiantes, sí, hay temas temas socioeconómicos, sociocultural, pero la parte afectiva es una cosa que los mueve y los atraviesa bastante más. Entonces, trabajar emociones es muy complejo. Yo hay días donde yo salgo supremamente cargado y me toca llegar y a veces lloro y digo, no, o sea, ¿cómo les puedes estar pasando esto? ¿Cómo? Y a veces uno termina asumiendo unos roles, uno se siente como quisiera ser el superhéroe y salvar las cosas, pero no tanto es de superhéroe, sino también es de unir más fuerzas para ayudar a los jóvenes, ¿sí? Entonces yo me sentía muy perdido, me tocó ingresar a un curso de descubrir emociones, ¿cierto? Hoy hay un boom, creo que la Secretaría de Educación ahorita está enviando unos correos, venga, necesitan capacitarse los docentes en el tema de la emocionalidad, porque para el tema del proyecto de vida, para el tema de los chicos necesitan cómo orientar, porque lo más importante, si yo le hiciera un ejercicio acá, ¿cómo te sientes tú hoy? Con mucha energía. ¿Sí? ¿Dónde sientes la energía? La energía la siento desde la parte del diafragma hacia el resto del cuerpo. Entonces tu cuerpo es un canalizador de tus emociones, ¿sí? Es un canalizador. Entonces tú sientes, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿dónde cuando estás enojada, dónde sientes? En el estómago. ¿Sí es? Entonces tú puedes decir, mira, mi cuerpo es una expresión. Alguna gente lo siente en el rostro y se pone rojísimo, otros lloramos, otros lo que hacemos es le hagamos un golpe a la pared y buscamos formas de canalizar nuestras emociones. Lo que pasa es que no nos han enseñado a nosotros qué hacer con ellas. Entonces, como por ejemplo, ¿cómo tú puedes trabajar con un chico que se siente frustrado porque en casa papá golpea a mamá? O sea, eso, ¿sí? No solamente para decir, no, mira, mandémoslos a comisaría de familia. Pues comisaría de familia es un tema legal, pero en tema del ser, la educación tiene que ir mucho más allá. Entonces, ¿cómo le orientas a un chico cómo expresar sus emociones? ¿Cierto? ¿Cómo decirle, mira, sabes que lo que tú hiciste no me pareció adecuado? Eso ayuda al momento de solucionar conflictos. Y Cuerpos que Hablan trabaja también frente a eso. Bueno, saludamos a toda nuestra audiencia, los compañeros que están conectados, a Liliana Rey, que en este día no nos pudo acompañar, pero le mandamos un saludo muy, muy especial a la profesora. Y bueno, también los invitamos a que nos compartan sus preguntas aquí al profesor John Fajardo. Bueno, entonces el tema de la emocionalidad obviamente es un tema que entra a romper dentro del aula, porque es evidente que la mayor parte de los maestros trabajamos con sujetos pero sin emociones, y a eso lo dejamos a un lado. ¿Qué causa en un aula de clase, o cómo se empieza a vivir esa aula de clase, el clima dentro del aula de clase, cuando las emociones empiezan a cobrar un papel tan importante? Es más, o sea, es fundamental. Cuando trabajamos en las clases, por ejemplo, hacemos ronda de sentimientos. Siempre iniciamos con ronda de sentimientos. En la ronda de sentimientos preguntamos, ¿cómo llegas? Te los digo, llegan, no, yo llego feliz, llego eufórico. Cuando alguien llega triste, va acompañado de una segunda pregunta que es, bueno, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Por qué hacemos ese trabajo? Porque cuando el chico logra, ¿cierto?, canalizar sus emociones y logra, por decir, darle nombre y poder trabajar sobre ellas, puede también comenzar a desarrollar la empatía. Es decir, cuando yo sé y comprendo que tú te sientes, ¿cierto?, enérgico,
o cuando te sientes triste, o cuando te sientes decepcionado, yo logro sentir la empatía y puedo acompañarte en esa situación. Ahora, cuando eso lo llevamos a temas del conflicto, a temas de violencia, es mucho más fácil poder comprender que esa persona que perdió un familiar, que esa persona que perdió un ser querido, que esa persona que fue desplazada tiene unas emociones por las cuales yo debo valorarlo, ¿cierto? Y ¿cómo puedo yo ayudarle a acompañarlo? Entonces eso logra generar un proceso más físico, más real, más introspectivo de por qué es importante comenzar a construir paz, ¿sí? Porque siento que ese otro también siente y ese otro también hace parte de mí. Profe, dentro de esas estrategias artísticas que usted ha implementado, ¿alguna no le ha dado el resultado que esperaba? Pues el arte es tan hermoso que tiene esas cosas. O sea, a veces la obra de arte no alcanza a expresar todo lo que quiere decir. Pero ahí entra también todo el desarrollo de capacidades comunicativas, de habilidades, de competencias en los estudiantes y de las personas para poder decir cosas, ¿cierto?, más efectivamente. Claro. Entonces hay estrategias que no nos funcionan. Y hay veces donde, por ejemplo, una obra de arte tenemos que los mismos chicos le dan tres vueltas, no me siento convencido, porque cuando tú vas y lo miras, interpretas otra cosa. Entonces eso también nos ha hecho mirar. Entonces hay chicos que nosotros trabajamos artes plásticas, ¿sí? El maniquí, la obra de arte plástica. Pero también hay chicos que se les ha facilitado más el tema audiovisual, porque más esto es lo que está en boga, ¿sí? Tú a un chico le entregas un celular y te maneja todo lo que quiera. Entonces eso también abre otras maneras de comunicación. Entonces hoy en día pensarse el tema de la comunicación sencillamente a lo literal, a lo escrito, ¿sí? Hoy en día el tema de la cultura visual es fuertísimo. Además, mire, hoy estamos desde un Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo desde Exactamente, Facebook. y estamos llegando a lugares. Entonces eso hoy en día rompe también, por ejemplo, hasta la misma clase. Cómo, por ejemplo, trabajar una clase de esa manera. Profe, ¿y volvió a realizar la consulta del plebiscito por la paz al interior de la institución educativa? Y si no la ha hecho y tuviera la oportunidad de realizar el ejercicio, ¿cree que cambiaría la respuesta de los estudiantes? Pues la mayor prueba que hemos hecho después de las intervenciones que se han hecho es que los estudiantes tienen hoy una conciencia más presente frente al tema de la paz, porque es la importancia. No hemos hecho como tal la consulta. Me parece un bonito reto llegar a mirar qué tanto sí se necesita ahí hablar de paz. Pero sí ha cambiado cosas. Desde la misma forma como se relacionan los estudiantes, desde la misma manera como se acercan a los conflictos. Yo les conté ahorita fuera de línea, que por ejemplo en el caso de las niñas se han empoderado bastante en el colegio. Usted ve chicas que lideran, el Día de la Mujer la lideran ellas. O sea, se rompió esa cosa que en años pasados decían... que los niños le hacen la fiesta a las niñas. Que las florecitas. Y entonces mire, el primer caso fue bonito. Un día nos reunimos y dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer para el Día de la Mujer? Las niñas dijeron, no, vamos a hacer una toma. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, profe. A tal hora nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a parar en las clases y vamos a exigir respeto. Yo le dije, ¿cómo lo van a hacer? Entonces yo les dije, hagámoslo artístico. Entonces le dije, profe, maquillemos. Ustedes ya se maquillaron como si tuvieran golpes y hematomas en el cuerpo. Y yo les dije, bueno, y si les preguntan, ¿vamos a decir que es normal? Porque la violencia contra la mujer se normalizó. Entonces, y sigue dando porque llega un momento a las 2 más o menos, la tarde después del almuerzo, los chicos cogieron las niñas y golpearon las mesas y comenzaron a gritar, no más violencia, no más. Y todos los muchachos no se lo esperaban y quedaron como, hey, ¿qué pasó? Y salieron a marchar por todo el colegio, las niñas. Y después hicimos así el acto público, donde ellas contaron cómo es el tipo de violencia que pasa en este país, qué es lo que les ocurre a ellas, qué es lo que ellas exigen. Y eso de ahí generó su reflexión ya en el aula. Entonces ese tipo de cosas no puedes decir, oiga, si hay impacto, ¿sí? No está haciendo una cosa más, no estamos llenando por llenar. Listo, profe, muy bien. Saludamos al profesor Jeffrey Nariza, doctor en Filosofía de la Ciencia, que está en Argentina viéndonos, compañero de la Universidad Distrital. Un saludo especial. Bueno,
Entonces quería preguntarte sobre esos límites, esos alcances de las artes plásticas en esta construcción de la cultura de paz. Y pues bueno, acá vemos que todo está enmarcado en la Cátedra de la Paz. Entonces dice que obliga, ya empezando la ley 174 sí. Obliga, pues ya es muy fuerte esa palabra, las instituciones educativas, desde preescolar hasta la educación superior, a implementar esta Cátedra de Paz. El objetivo es consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión, el diálogo. Bueno, ¿cómo abordas? Tú tienes una cantidad de información que nos acabas de dar, ¿cómo la sistematizas? Toda esta información. Entonces yo pues vi tus diarios de campo muy extensos, nos cuentas que fue una investigación de 4 años, entonces háblanos un poco del tema. Bueno, cuando surge la ley, lo más chistoso es que en este país surgen las leyes, pero no surgen los instrumentos básicos. Entonces yo recuerdo que llega la rectora y me dice, John, hay que implementar la cátedra. Y yo le dije, bueno, ¿y desde dónde? Entonces me dijo, pues no sé, pues ahí tiene el decreto. Y yo, listo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hablamos con Mabelismo, esta es la oportunidad, pues, para hablar de paz. ¿Qué hicimos nosotros? Yo les venía contando, primero hicimos una indagación de qué es lo que ellos asumían, que sentían sobre la paz, y después comenzamos a construir con ellos un concepto un poco más amplio de lo que es la paz. Entonces comenzamos a buscar también apoyo de instrumentos. Entonces, Ministerio de Educación no dice nada. Encontramos sí en Red de Paz, la editorial Santillana, pues no se vale ahí la publicidad, saca unos lineamientos sobre eso, y yo dije, bueno, miremos. Pero era muy instrumental, ¿cierto? Era muy de receta. Sí, o sea, era muy receta, como, coges esto, una pizquita de esto, otra pizquita de esto, y voilà. Entonces dije, bueno, vamos a hacer nuestra cátedra de paz, pues a lo Nueva Delhi, porque es que hablar, es muy chévere uno construir una política pública desde el escritorio, y tú le armas todo y sirve para el niño que está en Nueva Delhi como para el chico que está en el gimnasio moderno, sirve, pero no sirve sí, porque las necesidades son distintas. Entonces llegamos allá, comenzamos a indagar, entonces dijimos, vamos a hacer, pues es una investigación cualitativa. Entonces vamos a hacer una investigación desde ellos, o sea, ellos van a participar, ellos van a decir qué quieren hacer. Entonces comenzamos a hacer esa indagación en las primeras charlas y comenzó a arrojar ¿qué? El tema de la violencia simbólica. Entonces, para hablar de paz hay que comenzar a desnudar las violencias que ocurren normalmente. Porque para hablarle del conflicto armado, que desde los años, ¿cierto? La primera oleada de violencia, años 30, 40, ¿cierto? La segunda ya, la fuerte, la de los años 50 para acá, pues ellos no lo sienten tan propio, pero cuando tú comienzas a hablar de ellos desde lo que les acontece, entonces surge el tema de la violencia de género, las mujeres discriminadas y eso surge allí. Entonces ahí comienza uno a pensarse la cátedra de la paz. Ya cuando llegan los lineamientos dijimos, pues vámonos por memoria y por desarrollo de competencias ciudadanas, ¿sí? Y desde ahí hemos estado. Entonces hemos tratado ahora para hacer, cada intervención genera un diario de campo, y así lo que hacemos es lo que los mismos chicos nos escribían. Nosotros utilizamos una estrategia que les entregamos un cuadernillo, que es su diario de campo. Ellos escriben todo lo que sienten. Entonces eso nos ha servido primero para identificar qué es lo que los mueve, qué es lo que necesitan, qué es lo que realmente les interesa. Porque al final de cuentas la educación atraviesa, no es por lo que decida el docente quedar, sino por lo que el estudiante necesita responder. Profe, ¿y usted cree que, bueno, ya como muy bien lo decía, digamos que las escuelas, los padres de familia y todos son agentes y pueden ser agentes de paz? ¿Usted cree que las organizaciones sindicales también pueden contribuir a la construcción de esa cultura de paz? Pues me parece muy pertinente la pregunta, sobre todo porque el imaginario del sindicalismo en este país está de capa caída, ¿sí? Hoy cuando tú escuchas hablar de sindicato, lo primero que dicen, no, sindicato, no, eso lo que van a hacer es ¿Qué emoción genera, profe? ¿Qué emoción genera? Primero porque siempre, a ver, de entre los que están en las agremiaciones sindicales, lo primero dice, no, somos instrumentos de los que están arriba, entonces son los que manejan, los que coordinan. Segundo, la visión de la gente de a pie frente a los sindicatos, que los sindicatos le hacen daño a las empresas. Entonces el sindicalismo es más bien es clientelismo. Entonces cuando un sindicato realmente comienza, creo yo, a pensarse en la posibilidad de impactar mucho más allá, ¿cierto?, de los discursos políticos, ir más allá, hacer la verdadera política, ¿cierto?, que la política del diario vivir, de cómo ayudar a los demás, de cómo aportarle al conocimiento de las demás personas, pero realmente el sindicato sí tiene la razón de ser.
Entonces, los líderes sociales, los sindicatos juegan un papel primordial en la construcción de paz, porque son los veedores y son los garantes, ¿cierto?, de derechos, ¿cierto?, desde la institucionalidad del sindicato, desde la institucionalidad de la escuela, desde la familia como institución también, o sea, todos son garantes, pero el sindicato pues también aporta, por eso es fundamental la intervención de ellos. Listo, profe. Entonces, aquí ya vamos encontrando varias dualidades, vamos encontrando el cuerpo y el territorio, porque es que precisamente ustedes empiezan esta investigación y este proyecto desde el cuerpo y van ampliándose hacia el territorio, y esto lo van articulando a la historia, a la geografía, a todo el resto de asignaturas. ¿Cómo es ese proceso? Pues bueno, iniciando porque el cuerpo es nuestro primer territorio, como le decía ahorita, es nuestra primera frontera con la realidad, ¿sí? Todas nuestras sensaciones pasan por nuestro cuerpo. Entonces, como es nuestro primer territorio, es también el que nos permite interactuar dentro del territorio con los otros territorios. Suena como un poco enredado, pero nos permite interactuar, por lo cual también es importante aprender a conocer nuestro territorio físico, nuestro cuerpo. Es importante conocer nuestro territorio físico, ¿cierto? Y comenzar a conocer el territorio de la otra persona, ¿cierto? Entonces, eso va alargando a medida que se va expandiendo ese conocimiento. Entonces, cuando llegamos al tema de, por ejemplo, el proyecto se abrió en 2 líneas. Hay una línea que sigue manejando el tema del conocimiento del ser, del fortalecimiento de las emociones, pero hay otra línea que comenzó a abrir frente al tema de la memoria, ¿cierto? De la memoria. Entonces ahí surge Cuerpos que hablan 2.0, Memorias del Conflicto, donde hemos tratado de mirar qué aspectos o qué hechos históricos han marcado la historia de nuestra nación. ¿Y por qué lo digo? Porque como docente de ciencias sociales, a veces nos habíamos vuelto demasiado eurocentristas. Entonces es importante hablar de la Revolución Francesa, sí, claro, es importante hablar de la Revolución Industrial, sí, pero a veces los chicos llegaban y tenían un conocimiento muy básico de la historia de su país. Entonces decían, no, venga, ¿por qué es importante hablar de paz? Porque es que ha ocurrido esto y esto y esto. Cuando surge Cuerpos que hablan 2.0 y el primer capítulo es falsos positivos, ponemos a los chicos en la tarea de indagar. Entonces escucharon las entrevistas de las madres de Soacha. Entonces, como ya habíamos hecho un trabajo de la empatía, del sentir del otro, había chicos que decían, es imposible que esto pase en Colombia, que jóvenes como nosotros, ¿cierto?, hayan sido asesinados, hayan sido desaparecidos, ¿cierto?, y que no pase nada. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Hay que hacer algo. ¿Y qué hacer algo? ¿En qué se volvió ese qué hacer algo por ellos? Es seguir haciendo eco de esos problemas, como de seguir denunciándolos. Porque usted sabe que Colombia es el país del Sagrado Corazón. Acá hoy sale una bomba y a los 2 días ocurre otro hecho y tapa eso y se borra. Y se va borrando y se va borrando. Entonces los chicos ni siquiera, cuando hacen Cuerpos que hablan, comenzaron a hablar de ello. Y se sintieron interpelados y decían, oiga, es que eso le puede pasar a un familiar mío. ¿Sí? Bueno, profe, en ese contexto entonces de docente como de la docencia, de la educación, como ese quehacer político que influye en los territorios, que nos invita a hacer memoria, en el tema de la memoria, la paz, la reconciliación, en la que nos encontramos, pues Boaventura de Sousa nos hablaba hace aproximadamente 1 mes en la Universidad Pedagógica, nos decía, pero yo no entiendo ustedes de qué están hablando, si en media hora que llevan hablando solamente una vez han hablado de guerra y una vez han hablado de paz. ¿Para dónde va la educación si no estamos contextualizados en la misma universidad? Entonces se cayeron ahí todos los discursos que recibimos, fue como un regaño porque nos dijo, acabo de venir de Buenaventura, donde veo una cantidad de personas, nunca había visto personas tan dignas en una situación tan indigna. Entonces, pues, ahí qué rol debemos nosotros como docentes asumir en el contexto de guerra. Muchas veces los docentes no estamos contextualizados. Y entonces lo que te digo, yo empiezo a enseñar química y empiezo alcanos, alquenos, alquinos, pero ¿en qué momento yo me tomo conciencia y digo, no, es que estoy en un contexto de guerra y debo asumir un papel como docente? Pues yo creo que con lo que tú nos cuentas allí es que se cae en el docente consciente, porque hay docente inconsciente. El docente inconsciente es aquel que responde al currículo. Entonces salieron los DBA.
y usted coge, yo tengo que responder al DBA. Entonces el niño debe aprender esto y esto y esto, pero nunca nos preguntamos qué es lo que el chico necesita, ¿cierto? Entonces yo ahorita estoy en el rol de coordinador del colegio y digo, bueno, respondamos esas necesidades del estudiante. ¿Qué necesita el chico? ¿Es importante para el estudiante haber visto la Revolución Francesa? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque si no la ven, ¿qué le termina eso? Mira, hay varios estudiantes que salen y dicen, pues realmente muchas de las cosas que me dieron de pronto no me sirvieron, pero porque no le encontraron el hilo. O sea, yo creo que uno como docente, la primera idea es lo que yo voy a compartir en el aula, lo que yo voy a estar ahí en el aula con ellos. ¿Qué le aporta al estudiante? ¿En qué le ayuda? ¿Cierto? Porque conocimientos, es más, hoy en día el poder del conocimiento ya no lo tiene el docente. Cero, o sea, sí, el rincón del vago, YouTube, ¿cierto? Wikipedia, o sea, usted le pone al chico y él se lo busca. Y acá está, y él accede a la información. Accede a la información. Conocimiento no, porque el conocimiento es cuando tú coges la información, ¿cierto? La acomodas, la asimilas y la pones en función de cambiar tu realidad. Es un conocimiento, ¿cierto? Situado, tú lo ubicas allí y lo pones a funcionar. Pero la información ya no lo tenemos nosotros, o sea, nosotros no estamos en la función de dar información al estudiante, estamos en la función de orientar al estudiante para que él pueda, ¿cierto?, desarrollar sus conocimientos para poder resolver los dilemas y los desafíos de la realidad, de la vida. Porque si no, seguimos instrumentalizando el conocimiento y entonces les enseñamos a responder el ICFES. Profe, una pregunta final. ¿Qué decirle a los maestros que nos están viendo y escuchando en este momento? Algunas recomendaciones para que precisamente inicien a utilizar el arte como instrumento de la construcción de una cultura de paz. Pues yo lo primero que les digo a los docentes que nos están escuchando es láncense. Es lo primero. Porque si cada uno de nosotros nos ponemos a detenernos a pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? No. O sea, la primera cosa es lanzarnos. A algunos les puede funcionar el arte, a otros les puede funcionar otras estrategias, los medios les puede funcionar. A otros les puede funcionar, por ejemplo, la construcción de cartas. ¿Cierto? Hay muchísimas, vea, yo conozco experiencias de mi localidad, ¿cierto?, que son tan hermosas que desde, por ejemplo, el hecho del cultivo de la tierra, de tener huertas, generan conocimientos importante a los estudiantes, pero hay que lanzarnos. Seguimos esperando que venga alguien y nos diga, este es el recetario para usted. Pues profe, apague y vámonos, ¿sí? Apague y vámonos. Si usted está esperando que alguien le diga, así lo debe hacer, profe, pues ya no hay más que hacer, ¿sí? Lancémonos. El arte te ayuda, te potencia. Hay cosas que, como tú decías ahora, hay cosas que no nos alcanza a hablar. Es una de las respuestas y de las conclusiones de la investigación es que el arte potencia cosas, pero otras no, ¿cierto? Pero seguimos en la búsqueda, pero hay que lanzarnos, ¿sí, no? Sabemos que esa cátedra de la paz es transdisciplinar, intradisciplinar, bueno, que a todos nos toca, a todos los docentes de todas las áreas. ¿Qué respuesta has tenido por parte de los docentes de ciencias, de matemáticas, frente a esa propuesta? Pues imagínate que la cátedra para nosotros lo primero que dijimos es, se la vamos a quitar a sociales. Porque cuando llegó, lo primero que se dice es que, esos del área sociales, pues como ellos son los que hablan de historia, ¿cierto? De esos de sociales. Entonces dijimos, no, en el colegio todos dictamos cátedra de paz, o todos damos cátedra de paz, sobre todo los directores de grupo. ¿Y por qué decimos el director de grupo? Porque el director de grupo, primero, genera un acercamiento mayor con los estudiantes. Segundo, pues, dimensiona de una manera distinta la cátedra porque la saca de eso. Pero yo sí planteaba algo, que es un debate que tenemos ahorita en el colegio, qué posibilidad hay de comenzar a colocar un pilar, ¿cierto?, desde donde todas las áreas comiencen a articularse. Y yo les planteaba, hablemos de derechos humanos. Porque si el conocimiento lo relacionamos con el tema del progreso, con el tema del avance, del respeto a la vida, ¿cierto?, pues los conocimientos, los saberes que se dan desde las diferentes áreas, pues alimentan eso. Porque no seguimos viendo la vida como ventanitas. Ahí yo digo, entonces la respuesta a la cátedra de paz es que primero hay que sacarla, no es del área de sociales, es de todos, porque tú desde ciencias aportas a la cátedra de paz, tú desde ética
fundamentalmente aportas a la cátedra de paz. Tú desde la coordinación. Desde los directivos. Exactamente. Es importantísimo ese trabajo desde la parte de arriba del colegio, porque si no hay un apoyo o una directriz específica para que todos los docentes puedan trabajar en eso, no es posible articular. No es que, vean, si un directivo docente que no deja de ser docente, ¿cierto? Porque hay que dejar claro, el hecho que tú seas rector o que seas coordinador ya no te dejó de ser, sigue siendo docente, pero tienes que apoyar eso. Entonces, si yo como directivo docente, por ejemplo, no soy ético en mi trabajo, o no soy justo en mi trabajo, ¿cierto? O no respeto los derechos de los demás en mi trabajo, pues se cae de paso. Tú puedes tener el mejor proyecto educativo, ¿cierto? Institucional de derechos, de humanos. Por ejemplo, ahí está el boom de la pedagogía crítica. Si tú ves cuántos colegios en Bogotá se bautizan hoy como pedagogía crítica, muchísimos. Pero miremonos cuántos de los que estamos bautizados en la pedagogía crítica sí somos pedagogos críticos y no, pues nos bautizamos y ya. Entonces, ahí entra. La cátedra de paz. A mí me parece que lastimosamente en este país, todavía no se le ha dado el valor que tiene, porque seguimos teniendo miedo, porque creemos que lanzarnos a hablar de paz es terminar siendo bautizado. No, este man es... Seguir en los dualismos de izquierda y derecha. Ese man es izquierdista, o este es derechista. No, la paz es para todos. Y la paz es el camino, no es el fin. Bueno, estas son las experiencias, las voces y el trabajo permanente que lideran los docentes, los maestros y maestras de Colombia para construir un país mejor. Finalicemos este espacio y van pues invitando a los docentes para que participen todos los viernes a las 10 de la mañana. Bueno, recordándoles como siempre, todos los viernes en este espacio a las 10 de la mañana, invitadísimos todos ustedes, los profesores, profesoras que tengan propuestas, investigaciones, proyectos que quieran mostrar, podemos estar aquí abriendo este espacio, porque este espacio es un espacio común, es para que nos demos a conocer y para que saquemos esas propuestas de las aulas y las llevemos y generemos lazos con otros compañeros y compañeras. Bueno, profe John Fajardo, muchas gracias por compartir esta experiencia que sin duda es muy significativa para la construcción de una Colombia mejor. Mil gracias a ustedes por la invitación. Igual seguimos construyendo país, seguimos haciendo paz y pues qué más desde estos espacios de diálogo. Mil gracias a ustedes por la invitación. A Hipatia, a Lucho, muchas gracias. De igual manera a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minuticos en Contacto Pedagógico. Los invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, de igual manera a visitar nuestra página web www.ustra.org. Hasta pronto.